Sadhu TV y la Escuela de Psicología Budista Buddha Dhamma Chile presenta Conversaciones con Mara, el podcast para desarrollar habilidades para superar las limitaciones del mundo interno. Muy buen día y bienvenido a un nuevo episodio de Conversaciones con Mara, donde semana a semana vamos aprendiendo a reconocer todas aquellas sombras y a poder gestionarlas de manera eficaz a través de las distintas herramientas que dispone las distintas escuelas de budismo en el mundo tanto oriental como occidental. Continuando con nuestro análisis y aprendizaje, hoy día vamos a abordar otros tipos de maras, otros tipos de demonios. Tenemos, por ejemplo, el demonio o el miedo a la pérdida. En ocasiones, nuestros miedos de pérdida son acerca del futuro, más que con las cosas que afrontamos en el momento. Nos proyectamos en un escenario imaginario que tal vez nunca se produzca y estamos aterrorizados durante años en previsión a un acontecimiento potencial. Pero ¿a qué se debe esto? El miedo a la pérdida es básicamente porque la mente ha quedado sujeta en el tiempo psicológico más allá de lo que normalmente nosotros la podemos establecer. Si bien es cierto, nosotros podemos anticiparnos un poco o bien utilizar el recuerdo, la memoria para poder revivir ciertos acontecimientos, hay que recordar que la mente se entrena momento a momento, día tras día, con cada una de las acciones que nosotros hacemos, especialmente si nosotros dejamos la mente suelta. Por ende, para evitar que la mente se encuentre suelta en el momento psicológico del futuro y del pasado, debemos entrenarla a través de la meditación. Cuando nosotros anclamos la conciencia al momento presente, no hay cabida lugar para el futuro ni tampoco hacia el pasado. Por ende, todas estas proyecciones que nos inducen a los miedos, por dar un ejemplo, el miedo a la pérdida, tienden a desaparecer. Porque el miedo no es algo real. El miedo es algo completamente imaginado. Tener miedo, si bien es cierto, forma parte de la naturaleza primitiva del ser humano. Está comandado por este cerebro reptiliano que nos dice ataca o huye. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos riesgo vital, está bien, puedes escapar, tienes que escapar porque tu vida corre riesgo. Pero cuando la mente se encuentra anclada al momento presente, no hay ningún objeto mental que pueda producir miedo. No obstante, cuando nosotros dejamos la mente suelta y se generan estas proyecciones, entonces la mente puede empezar a crear estas ilusiones. Ahora bien, como la característica del miedo, que es una emoción de característica ataca o huye, pero no está ocurriendo verdaderamente, significa que vives en una mente completamente estresada, completamente estresante, no anclada al momento presente. Por lo tanto, como la mente no discierne entre la realidad de los sentidos y la realidad imaginada, va a actuar de la misma forma. Por ende,
el miedo imaginario no es natural, no forma parte de la naturaleza, forma parte de la ilusión de la mente. Dentro del reino animal, nosotros tenemos esta naturaleza animal, al igual que todos los otros seres vivos. Cuando se sienten amenazados, atacan o huyen. Que si bien es cierto es una respuesta primitiva ante el estrés, la normalización del estrés hace finalmente que nosotros vivamos completamente dentro de este cerebro primitivo. Entonces, ¿qué tan evolucionados somos? ¿Nos sentimos evolucionados porque tenemos tecnología? Si finalmente estamos atrapados en esta respuesta primitiva. Pero en cierta manera nosotros tenemos esta nueva corteza cerebral que hace la diferencia con el reino animal. No obstante, cuando los animales dejan de tener estrés, vuelven a su actividad parasimpática y pueden comenzar a hacer su vida normal, de forma calmada y armoniosa. Pero al parecer es esta neocorteza que también nos trae un poco de problema. ¿Por qué? Porque hace que la mente quede atrapada en la memoria. Recordemos que nosotros tenemos una memoria al corto, al mediano y al largo plazo. Por lo tanto, al tener esta memoria corto, mediano y largo placista, hace que nos podamos quedar atrapados en la ilusión de la mente. Y al quedarnos atrapados en la ilusión de la mente, podemos estar estresados, activando este cerebro reptiliano sin estar viviendo necesariamente un evento real, un episodio real de estrés. Esto es bastante complejo. Por lo tanto, los miedos obedecen a este tipo de situación. Al igual que los demonios de trastornos por estrés postraumático. Un demonio del trastorno de estrés postraumático o una sombra de estrés postraumático es una clase de miedo específico que se produce en una experiencia o serie de experiencias de carácter traumático. El trastorno de estrés postraumático aqueja a muchas personas, de los cuales la gran mayoría han vivido episodios muy conflictivos y que algunos de ellos ni siquiera se dan cuenta porque lo han normalizado. ¿Por qué se debe esto? Porque normalizamos el estrés. Se nos hace ver o creer que vivir estresado es lo más normal del mundo. Y no es normal. Lo normal del mundo es la actividad armoniosa. Eso es normal. El número de personas con estrés postraumático cada vez va en aumento, en escalada. ¿Y por qué va en escalada? Porque estamos bombardeados de tantas telecomunicaciones que nos hacen ver solamente la agresividad, las guerras, el terrorismo y por supuesto la mente reacciona. Si aunque no puedas estar viviendo un conflicto personalmente, el hecho que te enteres, por ejemplo, que puede haber alguna guerra en algún momento, en algún lugar del mundo, eso te estresa. Las películas de ficción que puedes ver a través de las distintas plataformas digitales, también eso estresa. Crees que te entretiene porque en el momento en el cual ves todas esas películas de acción, segregas una cierta cantidad de adrenalina que te hace sentir vivo, pero te está estresando.
El estrés postraumático es una condición debilitante del sistema nervioso que puede afectar la capacidad de una persona de relacionarse con la gente. Y sobre todo con la gente que antes estaba muy cercana. ¿Cómo nosotros podemos lidiar entonces con el estrés postraumático? Puesto que los miedos o el estrés postraumático son tan fuertes como las crisis de pánico, por dar un ejemplo, es que necesitamos, antes de enfrentarnos a estos episodios, generar una regulación de estos episodios de estrés. Y en este caso, la mejor forma para poder ir resolviendo paulatina y gradualmente este trauma son a través de ejercicios de respiración consciente profunda y lenta. La respiración profunda y lenta crea inmediatamente una señal al cerebro para normalizar la respuesta del estrés. Pero esto se va haciendo en función de la continuidad y de forma gradual y progresiva. Una vez que estos ejercicios diarios nos va permitiendo controlar la respuesta del estrés, entramos a una segunda fase que es la meditación de calma mental. Recién ahí podemos aplicar tanto la meditación shamatha o la meditación anapana para poder ir resolviendo estos conflictos, especialmente la respuesta. Posteriormente, cuando ya la sintomatología del estrés postraumático ha sido erradicada, no obstante la causa y todas estas voliciones del karma todavía se encuentran ahí, entonces tenemos que aplicar los 5 pasos de estas conversaciones con Mara, de cómo alimentar al demonio. Para que este demonio no nos devore, debemos aplicar todos estos ejercicios preliminares para que no revivamos el trauma, sino que podamos revisarlo. Es distinto el revisarlo que el revivirlo, porque en el revisarlo tú tienes las herramientas, tanto cognitivas, sensitivas, psicológicas y espirituales, para poder resolverlo. En cambio, en revivirlo, tú te personificas, te identificas y vuelves a vivir el trauma. Por eso que en este caso, en el estrés postraumático, tanto como en el pánico o crisis de pánico, también se aplica la misma técnica, de la misma forma. Porque el miedo puede surgir también de situaciones de la vida menos dramáticas, pero que pueden dar lugar a pánico de igual forma. Ahora, la práctica tradicional del Shod está diseñada para eliminar el miedo interior y acogerlo con aceptación, confrontando directamente experiencias desagradables o temibles para comprender que la fuente de todos estos demonios es nuestra propia mente. Entonces, al alimentar con nuestros agregados del ego a nuestros demonios, nuestras esperanzas y miedos hacen que se vayan disolviendo propiamente tal, liberándonos para experimentar esta verdadera sensación de libertad de un modo totalmente distinto. Pero también
tenemos otros tipos de demonios que en realidad puede que no los percibamos como demonios, como por ejemplo demonios de amor. Pero ¿cómo el amor va a ser un demonio? ¿Va a ser una sombra? No necesariamente. Lo que sucede es que nosotros llamamos a ese demonio de amor no al verdadero amor, sino que a lo que la gente comúnmente llama amor, pero no es amor, que son los deseos sensuales, los apegos. Estos apegos que se nos hace creer que es amor. Simplemente son estados emocionales que generan mucho apego y son tan placenteras que el problema es que cuando dejas de tener esa sensación de placer, entras a sufrir igual. Las relaciones son un área donde los demonios durmientes se despiertan y están muy ocupados. Podemos creer que hemos acabado con cierto demonio y empezamos una historia de amor solo para ver cómo el demonio regresa haciendo estragos. Cuando nos enamoramos, parte de nuestra armadura cae. Se abren nuestros corazones y somos más vulnerables, alentando a los demonios a que salgan a la superficie. El amor requiere un cierto grado de vulnerabilidad que amenaza al ego, por lo que los demonios surgen para proteger el ego. Pueden aparecer celos, inseguridad, control, miedo y codependencia. Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Si cuando surge este amor aparecen celos, inseguridad, necesidad de control, miedo y codependencia, ¿es amor? Juzgue usted mismo. Tener una relación amorosa o vivir con otros puede ser muy útil en términos de ver aspectos de nosotros mismos que de otro modo no veríamos. Pues bien, como lo expresó la analista junguiana Marie-Louise von Franz, si uno vive solo es prácticamente imposible ver la propia sombra, porque no habrá nadie para decir qué aspecto tenemos desde fuera. Tiene que haber un espectador. Hemos analizado cómo los demonios de la enfermedad buscan un receptor disponible en nuestro cuerpo. De modo semejante, nuestros demonios de relaciones también se ven atraídos por receptores emocionales específicos. Inconscientemente, encontramos un vínculo en la persona que hemos elegido como amante y tenemos una sorprendente habilidad de encontrar amantes con demonios complementarios a los nuestros, como encontrar la llave adecuada para una cerradura. También podemos decir, vinculamos demonios en lugar de nos enamoramos. Podemos descubrir mucho acerca de nuestros demonios interiores y viendo a quién elegimos como pareja y qué temas aparecen con esta persona. No hay otro lugar en el que veamos con mayor claridad las proyecciones de nuestros demonios. Normalmente primero vemos a una deidad metafórica, ¿no? Cuando nos enamoramos. Despertamos anhelos, pensamientos obsesivos o fantasías románticas. Luego aparecen los demonios. ¿Pero por qué aparecen los demonios? Los demonios aparecen porque de una u otra forma nosotros nos relacionamos en función a lo que hemos aprendido. Por dar un ejemplo, si usted en la infancia tuvo padres que fueron violentos, usted empieza a crear mecanismos de sobrevivencia
a la violencia y se sabe manejar muy bien ante la violencia. Si tuvo padres ausentes, entonces va a crear mecanismos de sobrevivencia ante la ausencia y se va a manejar muy bien ante la ausencia. Entonces, en la edad adulta, usted inconscientemente va a buscar relacionarse con personas que cumplan esa condición y va a elegir a personas violentas o a personas ausentes emocionalmente. Entonces va a crear conflictos en función de esa ausencia o de esa violencia. ¿Pero por qué? Si usted no quiere eso para su vida, está claro, pero ocurre y probablemente va a elegir al mismo tipo de persona. Esto ocurre porque usted no sabe cómo manejarse en una relación no violenta y en una relación donde haya contención emocional. Esto es clásico del por qué muchas personas dicen, ¿por qué siempre elijo el mismo tipo de personas? Porque es una elección inconsciente. Por lo tanto, los demonios que aparecen en los romances pueden ser miedos de dependencia o de ser asfixiados. Pueden reflejar viejas heridas. Si nos hemos visto denigrados o hemos sufrido abusos, podemos enamorarnos de alguien poco respetuoso de nosotros. Si hemos sido abandonados, elegimos entonces a mujeriegos. Hasta que nos llevamos a la luz, estos demonios seguirán apareciendo en nuestras parejas románticas. ¿Se pueden dar cuenta cómo finalmente estas sombras psicológicas repercuten directamente sobre cada una de nuestras elecciones en la vida? Por lo tanto, el Dharma nos permite darnos esta pequeña luz para darnos cuenta de estos condicionamientos. Hay muchos demonios, como por ejemplo demonios que bloquean relaciones. Si tenemos problemas a la hora de mantener las relaciones, se trata de un signo seguro de que debemos encontrar qué demonios están funcionando. Por ejemplo, una mujer puede decir que quiere casarse y tener niños, pero tal vez tenga un demonio que tema perder la independencia, conduciéndole a elegir solo hombres con demonios de compromiso. Esto hace que nos vamos a replantear y decir, bueno, entonces ¿en función de qué estoy haciendo y tomando las elecciones en mi vida? Entonces nace una contrapregunta. Al parecer, no tengo libre albedrío porque estoy eligiendo y siempre voy a elegir en función de las experiencias que me han formado. Pero ¿cómo puedo entonces liberarme de las experiencias que me han formado para recuperar este libre albedrío? La forma para poder recuperar este libre albedrío es siendo consciente, meditando todos los días, dándose cuenta del diálogo interno, de cómo funcionan las emociones. Si al realizar nuestra práctica meditativa, nosotros nos debemos rendir a lo que ahí aparezca. Y si aparecen demonios, dejad que los demonios aparezcan.
Estos demonios que aparecen son luces. No hay que negarlos, sino que hay que entenderlos porque forman parte de nuestra estructura psicológica. Por lo tanto, debemos entender que muchas de las decisiones que nosotros hacemos giran en función a hábitos. De hecho, los hábitos compulsivos son con frecuencia caldo de cultivo para los demonios de las relaciones. Debemos tener cuidado, pero no un cuidado temeroso, sino que un cuidado atento, porque este cuidado atento es el que nos lleva a poder entender las causas subyacentes de estos problemas. Ahora bien, ¿cómo podemos proyectar nuestros demonios aparte de lo recientemente descrito? El trabajo de los demonios puede ser eficaz en el área de las relaciones porque en el amor aparecen muchas cosas y el resultado de vincular demonios puede ser intenso. Si estamos inmersos en una relación, pensemos tanto en nuestros demonios como en nuestros dioses. Decimos dioses de forma metafórica, ¿no? Lo que nos proporcionará unas intuiciones más profundas que nos permitirá trabajar con la relación de un modo nuevo. También podemos trabajar con nuestra pareja alimentando a los demonios, utilizando la guía que hemos analizado antes para el trabajo en pareja, lo que puede hacer que nos acerquemos más a nuestra pareja y crear una mayor apertura, pero también puede ser delicado y tramposo. Al trabajar con los demonios, exponemos nuestros aspectos más vulnerables y si la relación no nos parece segura, es mejor trabajar con un amigo de confianza o un terapeuta. Ver nuestros demonios y alimentarlos puede quitar mucha presión a nuestras relaciones, puesto que tantos demonios salen en nuestras relaciones y son proyectados en nuestras parejas. Cuando hacemos nuestro trabajo con los demonios, nos liberamos para conseguir una relación saludable o sanar la que ya tenemos. En las relaciones a menudo nos vemos atraídos por nuestros opuestos, pero luego criticamos las cualidades por las que nos hemos visto atraídos de entrada. El hombre fuerte y silencioso se convierte en el marido distante que no está en contacto con sus emociones. La novia de espíritu libre y gozoso se vuelve la irresponsable y poco profunda esposa. Las cualidades iniciales por las que nos sentimos atraídos a menudo ocultan demonios que no se vuelven aparentes hasta que la relación se hace más profunda. También pueden ser proyecciones de una parte de nuestra abandonada y desatendida. Al hacer el trabajo con los demonios, podemos encontrar con nuestros rasgos rechazados en lo que vemos con los demonios de nuestra pareja. Los demonios de las relaciones pueden también vincularse a demonios familiares, que lo vimos hace un par de minutos atrás. La naturaleza crítica de la mente hace que suban esos demonios. Pues bien, por dar un ejemplo, la naturaleza crítica de mi padre puede ser de algo que no me gusta, por lo que me caso con alguien que es un hombre de otro tipo. Aquí se da un efecto contrario a lo que acabo de mencionar hace un momento atrás.
Si tengo un padre crítico, probablemente me vaya a relacionar con una persona crítica. Y elijo inconscientemente personas críticas. Porque me sé mover dentro de la crítica. Tengo las herramientas para moverme dentro de la crítica. Pero, por otro lado, cuando sabes que la relación crítica con tu padre ha sido tóxica, probablemente entonces em, generas una ignorancia frente a la crítica, ¿bien? Te vuelves tú más crítico, ¿bien? Y llevas a la larga a elegir personas no críticas, pero tú te vuelves el crítico. Ya no eres la víctima, ya no estás eligiendo como víctima de una situación de crítica, de un padre crítico, sino que ahora tú eliges siendo la persona crítica. Ahora tú eres el victimario. Y la persona la cual tú eliges debe ser una persona dócil para que tú puedas ejercer el rol del padre crítico. ¿Te das cuenta? Entonces, nos enfadamos y le atacamos, tal como nos atacó nuestro padre. En cierta manera, estamos creando un contrato de lealtad frente al padre. Un contrato de lealtad significa que sigues repitiendo el patrón de una u otra forma. Podemos repetir este patrón de lealtad frente al padre o la madre, dependiendo de cualquiera de los dos. Si es que tú vas a tomar el rol de víctima o vas a tomar el rol de victimario. Entonces, es una buena idea preguntarnos, ¿cuándo atacamos a nuestra pareja? ¿Es mi propio demonio proyectado? ¿Logras darte cuenta que cada una de nuestras acciones está sometida a las experiencias adquiridas en la infancia? Entonces, ¿desde dónde tenemos esta libertad? ¿Somos personas libres? El Buddha-Dharma nos entrega las herramientas y a través de la meditación y de las distintas técnicas budistas permite que podamos resolvernos desde lo más simple a lo más complejo. Entonces puedes hacer una revisión donde tú tomas conciencia de tu grado de responsabilidad en todas las relaciones que has tenido. Tus relaciones de pareja, aquellos fracasos, separaciones, divorcios, etc. Ya no entras simplemente en el juego de me separé porque la otra persona era violenta. Cuidado, porque posiblemente tú elegiste a esa persona violenta, porque te sabes mover ahí. Y mientras no sanes ese contrato inconsciente que tienes con algún miembro de tu familia, seguirás siendo violenta o bien buscando personas violentas para que tú tomes el rol de víctima. Pues bien, puedes tomar el rol de víctima o el rol de victimario, pero cualquiera de estos dos roles de la personalidad son también maras internos. De una u otra forma, todos estos maras internos nos pueden desembocar en otro tipo de conflictos, a lo que vamos a llamar los demonios de adicción. Estos maras de adicción son muy interesantes de analizar, porque uno de los demonios que más prevalece mundialmente es la adicción. Ser adicto significa rendirse obsesivamente a algo. Por lo tanto,
todas las adicciones son intentos incontrolados y por consiguiente mal dirigidos. Detrás de toda la adicción existe un espíritu hambriento que busca comida para alimentar el espíritu. Cuando examinamos los demonios de la adicción, es importante reconocer que las mismas sustancias adictivas no son en sí mismo el demonio. El demonio es el apego a ellas. Dichos demonios surgen de nuestra mente y se apegan a un objeto externo. Puede ser el alcohol, las drogas, la comida, el sexo, etc. Por ejemplo, el alcohol no es el demonio de por sí. Lo es la necesidad interna que conduce a nuestras adicciones, como las drogas, como la sexualidad, el cigarrillo, etc. Alejarnos de la sustancia adictiva no cambiará del todo las cosas hasta que no estemos preparados para trabajar con nuestros demonios. ¿Has estado alguna vez a dieta y te has visto hurgando en la basura buscando el pastelillo o chocolate que habías tirado intentando renunciar? Aquí tenemos un ejemplo claro. Algunas clases de adicciones son muy evidentes, otras más sutiles, lo que hace que sean más difíciles de identificar. Una forma de determinar si padecemos una adicción es darse cuenta si orientamos nuestras vidas alrededor de una sustancia particular y acumulamos o protegemos el suministro. Preguntémonos también si nuestra relación con la sustancia es dañina para nuestras relaciones personales y la vida laboral. Algunas de las adicciones más evidentes incluyen la adicción a la comida, las drogas, los medicamentos. Aunque muchos medicamentos lo que hacen es apagar temporalmente las sensaciones de dolor, pero que generan un gran daño intoxicando el organismo, hay personas que al tomarlas generan también un efecto placebo sobre el efecto real del medicamento. Por lo tanto, el medicamento también es una adicción, por muy inofensivo que pudiésemos ver. Tan nocivo como el alcohol, el tabaco. Adicciones más sutiles incluyen, por ejemplo, el perfeccionismo, ser una persona perfeccionista, ser una persona adicta al sexo, ser una persona compulsiva para comprar, para gastar, ser una persona adicta al juego, adicta a internet, ser una persona adicta al trabajo. De hecho, vamos a preparar un apartado especial para las adicciones al trabajo, para hacernos entender qué es lo que hay detrás de la necesidad de estar trabajando todo el día. No nos engañemos, no es el hecho de tener que cumplir con tus obligaciones financieras. Es una forma de escapar a una realidad que no queremos asumir. Porque la adicción permite que tú puedas estar todo el tiempo ocupado haciendo cualquier otra cosa para que estos maras internos no se reproduzcan en la mente consciente. La adicción es a menudo compleja, por lo que poner fin a una clase particular de adicción normalmente no elimina la presencia de la adicción en nuestra vida. Podemos parar de beber, por ejemplo, pero convertirnos en adictos a los medicamentos, puesto que las causas subyacentes del comportamiento original no han sido atendidas. El abandonar el alcohol
es el principio de la sanación, pero deja un demonio hambriento que aparecerá para ser alimentado de otro modo. El demonio interior aparece cuando el exterior desaparece, pero el demonio interior tiende a apegarse a otra sustancia para manejar su propia desesperación no resuelta. Hemos de encontrar la causa raíz de la adicción y alimentar ese demonio, o simplemente estaremos reemplazando una adicción por la próxima. Como cualquier demonio, el demonio de la adicción consigue poder cuando intentas reprimirlo. Paras un tiempo creando presión en la adicción frustrada que va creciendo hasta explotar en un atracón que suele ser peor que el comportamiento que la ha precedido. En un escenario de esta naturaleza, se trata de un juego de todo o nada. No hay equilibrio. Cada vez quieres más y si no lo encuentras, el demonio de la adicción se enfada. Una vez puedes reconocer verdaderamente al demonio de la adicción diciendo, de acuerdo, te prestaré atención, dime qué necesitas realmente, es cuando puede empezar la sanación. Hacer estos trabajos con los demonios internos, estas conversaciones con Mara, son el inicio de todo proceso de sanación. Si realmente dentro de nuestro corazón queremos sanar, debes enfrentarte a las sombras de Mara. El resto es un juego de entretención. Te puedes entretener con un mantra, te puedes entretener prendiendo unas velas, te puedes entretener colocando música clásica o algunos sonidos binaurales o todo este stuff New Age que se puede prestar, ¿cierto?, como para poder eventualmente elevar la conciencia. Sí, todas estas prácticas de características preliminares tienen esa característica, valga la redundancia, ser preliminares. Es una entretención espiritual. Puedes vestirte de blanco. Puedes preparar tu altar. No obstante, todo proceso de sanación debe partir porque la conciencia tome contacto con las sombras. No existe otra forma. No se trata de que seas o no seas budista. Aunque no seas budista, si no llevas luz a las sombras y no nos enfrentamos a los demonios internos, el proceso de sanación no se produce. Y podemos pasar toda nuestra vida de esa forma. Hay un modelo a la cual me gusta mucho mencionarlo, que lo había mencionado y lo había desarrollado hace muchos años atrás, al que llamé el anti-altar. Lo he mencionado en más de alguna ocasión, en más de algún retiro. Por lo general, los practicantes budistas suelen tener un pequeño altar donde ven en esta imagen de Buda la propia naturaleza búdica en uno mismo. Es un punto de referencia para nosotros. Es el impulso que nos dice, mira, esto que está representado en esta imagen eres tú, es tu verdadera naturaleza. Es como cuando tú tienes una fotografía de cuando tú eras niño y recuerdas aquellos episodios de felicidad. O cuando nació tu hijo y tienes una fotografía ahí. Cuando tomas esa fotografía de tu hijo, te recuerda de aquellos momentos maravillosos. Qué hermoso, qué lindo lo que viví en aquel momento. Cuando tenemos una figura de Buda,
lo que hacemos es conectar con nuestra naturaleza interna, con nuestra naturaleza búdica, aunque en cierta manera ni siquiera es necesario una imagen. Simplemente es un recordatorio como una fotografía, tal como el ejemplo que acabo de mencionar. No obstante, el ejercicio del antialtar es justamente un ejercicio opuesto que lo que llama justamente es a conectar con los demonios. Entonces recuerdo en muchas ocasiones a personas decirles, ¿cuentas tú con alguna imagen del Buda en tu casa? La gran mayoría de las personas comentan, sí, lo tengo en un rincón de mi dormitorio, lo tengo en el salón principal de mi departamento. Una pequeña estatuilla con unas velas donde prendo usualmente un incienso antes de ponerme a meditar. Maravilloso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vas a preparar un antialtar. ¿Pero qué es eso, un antialtar? La técnica del antialtar es colocar debajo o alrededor de la imagen de un Buda, colocar las fotografías de personas con las cuales tú has tenido conflicto y que probablemente las tienes. Hoy en día es fácil poder tener una fotografía a través de las redes sociales o a través del mismo internet. Tú vas sacando la fotografía justamente de aquellas personas con las cuales tú has tenido conflicto. Te invito a que la imprimas, hagas una versión en miniatura, la enmarques y la coloques ahí. Probablemente cada vez que tú veas esa imagen, te va a provocar muchos sentimientos encontrados. Vas a sentir angustia, te vas a sentir mal, pueden surgir celos, miedos, culpa, emociones diversas. Pero bueno, ¿qué está sucediendo con esto? Está surgiendo los maras. Entonces, todo este antialtar lo que hace es promover el surgimiento de estos demonios internos para que no queden atrapados. Porque el hecho de ignorarlos se nos hace creer que estamos superando nuestros conflictos, pero no es así. No los estamos superando, lo estamos simplemente adormeciendo. Los ignoramos, los bloqueamos, porque para eso somos expertos. Por algo tenemos adicciones. El hecho que seamos adictos a algo, al trabajo, al alcohol, a las relaciones tóxicas, indica obviamente que somos adictos. Y si somos adictos es porque algo estamos escondiendo, porque no queremos reconocer aquellas sombras. Entonces el antialtar supone que nos pueda conectar directamente con esas sombras. Y al conectar con esas sombras nos permite entonces entrar en la primera etapa del proceso de sanación. Entonces yo invito a cada uno de ustedes, comienza a producir tu propio antialtar, de manera tal que cuando aparezca puedas ir aplicando también los 5 pasos de forma consecutiva para que el proceso de sanación se haga presente. Qué maravilloso va a ser cuando logres sanar lo que probablemente durante mucho tiempo, durante muchos años, incluso décadas, puedas haber tenido guardado dentro de tu corazón. Esto es lo que nos impide que verdaderamente podamos vivir feliz y en paz. Y buscamos la felicidad en
en las adicciones, en las sensaciones de placer, en las compras compulsivas, en la comida, en el trabajo, para mantenernos ocupados. Y así pasa toda nuestra vida, perdiéndonos la oportunidad de vivir feliz y en paz. El Buda Dharma es una estrategia tanto psicológica como espiritual que genera tanto sus méritos como sus resultados al corto, mediano y largo plazo. Para terminar, dejo esta pregunta abierta. ¿Hasta dónde somos adictos? Si piensas que no eres un adicto porque te nutres bien, porque eres vegano o vegetariano, permíteme decirte que estás en lo incorrecto. Puesto que el hecho que vivamos identificados con la personalidad nos vuelve adictos. Por lo tanto, la vida es una oportunidad de ir resolviendo cada una de nuestras adicciones en función de nuestro grado de conciencia. No se trata solamente de hacer los 5 pasos, se trata de utilizar la conciencia. Y para utilizar la conciencia debo procurar meditar todos los días porque eso hace que la conciencia pueda tomar contacto y no se identifique con los demonios que yo voy a estar proyectando. Este proceso de alimentar los demonios o de conversar con Mara no es un proceso aislado de la meditación. Estos 5 pasos no son independientes de la meditación, sino que son interdependientes de la meditación. Usted debe ser un buen meditador para poder aplicar los 5 pasos. ¿Por qué? Porque si no soy un buen meditador, al aplicar los 5 pasos de esta conversación con Mara, de este alimentar nuestros demonios, lo más probable es que me identifique y junto con esa identificación, en vez de entrar en un proceso de sanación, voy a entrar en un proceso de reprogramación o, peor todavía, retraumatización. Por eso esto está indicado para los practicantes del Dharma. Independiente de la tradición budista a la cual usted tenga más afinidad, el hecho que seas un practicante del Dharma diario en la meditación te va a dar entonces todas las potencialidades para que la conciencia pueda realizar la transformación a través de estos 5 pasos. Recordar, no es algo aislado. Por eso que en un principio me acuerdo haberlo comentado dentro de los primeros 2 capítulos. No se trata de conocer los 5 pasos de forma aislada. Porque les podría decir, bueno, estos son los 5 pasos, ahora hazlo. No, hemos estado episodio tras episodio desmenuzando cada una de las características para que estos 5 pasos puedan hacerse de la forma más eficaz posible. No obstante, todavía nos deben quedar una cierta cantidad de episodios para que lleguemos al final de nuestro programa. Por lo tanto, en la medida que has tenido tu bitácora y haciendo tus anotaciones y revisando constantemente también los episodios, vas obteniendo mayor cantidad de recursos para poder hacerlos de forma personal. Sobre todo si ya eres un meditador constante, entonces te estás empoderando sobre ti mismo. Amigos del Dharma, hemos llegado al final de nuestra transmisión
el día de hoy. Este podcast se va a encontrar disponible dentro de las siguientes 24 a 48 horas para su revisión posterior. Nos vamos a estar viendo en una semana más en este mismo horario para poder seguir revisando estas conversaciones con Mara. Que tengas un feliz fin de semana en paz. Gracias por estar ahí. Muchas bendiciones en el Dharma y nos vemos pronto. Sadhu TV y la Escuela de Psicología Budista Buddha Dhamma Chile presentó Conversaciones con Mara. La próxima semana, un nuevo episodio con esta valiosa estrategia de sanación interna.